Hola a todos, bienvenidos a Donde Somos. Hoy tenemos con nosotros una invitada que a mí me apetecía muchísimo porque además lo sabéis perfectamente, la admiro un montón y es que es mi referencia absoluta en materia de crianza y de maternidad. Entonces, bueno, bienvenida Sara. Si quieres, preséntate brevemente para las personas que no te conozcan, un resumentillo de quién eres y a qué te dedicas y arrancamos con las tropecientas preguntas que tengo preparadas. Pues hola a todos, soy Sara Noguera, me dedico al acompañamiento de las familias en cuanto a crianza respetuosa de una manera realista. He escrito varios libros, varios cuentos, tengo un podcast también que se llama Crianza con Flow y sobre todo soy madre de 4, de 8 años, 7, 5 y 4. Y un verdadero placer estar aquí, Marichu, la admiración es mutua y es un gusto poder estar contigo en esta primera temporada, el que espero que sea un podcast que dure mucho. Muchísimas gracias, Sara. Para arrancar, primera pregunta, ¿en qué momento, un poco más personal, en qué momento de tu vida decides dedicarte a la crianza o qué te llama la atención para, bueno, pues para adentrarte en este mundo? Yo de primeras estudié la carrera de magisterio. Yo sabía que me quería dedicar a la educación, no tenía muy claro por dónde íbamos, ¿no? Yo creo que pertenezco a ese colectivo de personas que entran en la época universitaria diciendo, pufa, ¿por qué hay que estar aquí? Pero, ¿qué quiero conmigo, no? Entonces acabé la carrera, entré en el mundo de la educación, de maestra, en escuelas infantiles estuve en colegios. Y la maternidad me estalló en la cara, no como algo necesariamente negativo, ¿no? Como algo revelador, como qué de información hay aquí y a la vez qué de información que no se adapta a lo que yo estoy buscando como persona. Y decidí empezar a estudiar mucho. Hice 2 másters, hice 7 formaciones, y iba bebiendo de todo lo que creía que me enriquecía y fui dándole forma a lo que yo creía que podía acompañar a las familias. Entonces, finalmente me estoy dedicando a la educación, pero más a la educación de las madres y los padres para con los niños que la educación para con los niños. Porque al final, qué importante es tener claro que nosotros, los adultos, somos la referencia de lo que ellos van a entender por educación, ¿no? Ya no positiva, negativa, no, por qué es educación, qué es lo importante dentro de una familia, qué es lo que deben esperar de fuera, porque es lo que han esperado dentro. Y así acabé yo en esto, no por rebote, pero sí enamorándome poco a poco de otra manera de ver la profesión la profesión de la educación. Me encanta porque es como si hubieras hecho de tu profesión tu forma de vida, ¿no? Y de tu forma de vida tu profesión, o sea, al final en parte. Absolutamente. Y de hecho, una de las cosas que yo digo, jo, qué suerte he tenido, es que yo he podido comprobar en primera persona que criar no es fácil, pero no porque me lo han puesto difícil los niños, sino porque cada niño es tan diferente al otro que puedes practicar las cosas y adaptarlas y ver que una hoja de ruta clara, cada uno tiene sus matices para cada niño, pero una hoja de ruta funciona. Me encanta. Y a mí me parece súper bonito el poder acompañar a las familias en algo que es mi pasión absoluta. Es que no hay nada que me guste más que este trabajo. Para meternos un poco en materia, porque yo estos días, sabiendo que venías aquí, que me hace muchísima ilusión, se me han ido ocurriendo 1000 millones de preguntas, digo, tengo que aprovechar. ¿Qué consejo de crianza crees que está súper manido, vamos, que hemos venido como arrastrando generación tras generación, o sea, o que es muy popular, que realmente no tiene sentido o que no le encuentres beneficio, ¿sabes? O sea, algún consejo de crianza popular, tipo, es que con tus hijos tienes que hacer esto, y que en realidad no. A mí hay algo que me remueve hasta los cimientos, que es haz caso a las que han sido madres antes que tú. ¿Por qué? Porque claro que hay que hacer caso, pero es tan diferente la realidad de la maternidad de cada persona y sobre todo si cambiamos generacionalmente, que hacer caso a alguien solo porque lo ha vivido o porque ha tenido una experiencia similar a la tuya parece que invalida cualquier cosa que tú puedas decidir o sentir, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en lo primario, ¿no? Cuando tienes un bebé, vamos a ponernos primero en lo fisiológico. Tú vas a dar el pecho. Haz caso a tu madre. Es como, a ver, ¿y si mi madre no tuvo una experiencia cómoda, o si me lo quiere imponer, o si yo no quiero dar el pecho y me lo quieren tal? O sea, es decir, haz caso. Para mí, el consejo perfecto sería, cuando tengas claro lo que quieres hacer, haz caso a las personas que lo hicieron antes.
Exacto. Que es, ¿quieres criar de tal manera? Vale, busca a las personas en tu entorno que lo hicieron así y hazles caso. Pero hacer caso a alguien solo por el hecho de haberlo vivido antes, en verdad corta un montón tu capacidad de discernimiento de lo que tú quieres, de lo que es bueno para tu familia o incluso de lo que está bien o mal a día de hoy, ¿no? Entonces, ese consejo tan manido, que es casi del folclore, ¿no? Me parece que lo usamos casi como muletilla. Sí. Como cuando pides pan para ir llenándote mientras llega el plato principal, Sí. que en verdad el pan no te hace falta, Sí, total. ¿vale? Pero necesitas rellenar ese espacio. Sí. Pues me suena un poco ese consejo a rellenar el espacio. Es como cuando alguien ha fallecido y te tocan el brazo y te dicen, es que no somos nadie. Ya sabes, es como, pues cállate. Pues sí. Pues exacto. me parece un poco ese tipo de consejo. Sí. Pero sí es verdad que yo creo que todos los consejos que nos dan en la maternidad, lo considero de verdad, no hay mala intención a primeras. Yo creo que todo el mundo intenta aportar, lo que pasa es que hay veces que igual no hace falta que aportes, ¿no? Claro. Pero no creo que haya mala intención en el mundo de la educación cuando te dicen algo. No, de hecho, en maternidad, en educación y demás, lo que es la tribu y el ejemplo y demás es muy necesario, pero es verdad que también tiene un componente de instintivo súper potente, ¿no? O sea, que al final las madres, nos nace ser madres y lo que dices tú, ¿no? Y que si a ti te parece que lo mejor para tu hijo es determinada cosa, pues efectivamente tomar la referencia que te vaya a aportar algo en ese sentido y no dejarte llevar por lo que hayan hecho en tu familia o por lo que haya hecho gente cercana. Claro. Y a las madres se nos infantiliza mucho. Están todo el rato decidiendo por nosotras, sí. Y cuando decidimos nosotras siempre se nos pone en duda. Y eso es infantilizar. ¿Y qué pasa? Que cuando te infantilizan, al final tú te vuelves más insegura. Claro. Y como te has vuelto más insegura, necesitas de ese acompañamiento que antes igual no lo necesitabas. O sea, claro. No tenemos miedo al error porque no nos dejan equivocarnos. Claro. Pero cuando nos liberan, de repente tienes miedo al error. Y el error está, es un hecho, te vas a equivocar tantas veces. Nos vamos a equivocar tantas veces, ya no como madres, como seres humanos, sí. que tener la sensación de que meter la pata es ya no poder solucionarlo, es culpa de una sociedad que nos ha infantilizado todo el rato. Es decir, ¿tú te crees que después de haber parido alguien nos tiene que decir lo capaces que somos de algo? Ya, qué fuerte. Es que es alucinante. Sí. Es que es alucinante. Y yo no veo esa infantilización en los hombres. Yo veo más escurrir el bulto socialmente, no de los hombres. Pero a nosotras se nos infantiliza mucho. Ven que te enseño. Ven que ya lo hago yo. Sí, es como Ven que te lo explico. Como si desactivaran nuestra condición de madres. Te estás agobiando, oye, no te preocupes, yo me encargo. Jope, Sí. me estoy agobiando. Vale, sí me preocupo. Vale, voy a hacerlo yo y si meto la pata, ya vengo cómo lo hago. O ya te pido ayuda. Sí. Pero esa infantilización yo creo que nos ha pesado mucho en la seguridad, en nuestro propio instinto y en nuestras propias decisiones. Sí. En línea con eso, el sentimiento de culpa que nos nace a las madres muchísimas veces en la crianza, ¿tú crees que hay alguna manera de desactivarlo o de gestionarlo que es totalmente natural y que al final va en la condición de madre? La culpa tiene mucho sentido como tiene mucho sentido el miedo, ¿no? Vale. O sea, son mecanismos que tiene el cerebro, que tiene tu cuerpo completo, de advertirte de que tienes que estar alerta, de que tienes que estar activo en determinada información, pero la culpa al final, como toda la sociedad, es una estructura tan capitalista y tan agresiva que la culpa funciona como un marcador de control estupendo. Entonces no hablo de la maternidad ahora, hablo de, es que si no te compras esto, no vas a estar igual de joven que hace 25, y es que es la idea. Gracias, ¿vale? Es la idea, no parecer que tengo 25 cuando tengo 50, ¿vale? Pero la culpa no tiene sentido hacerla desaparecer, porque entonces dejamos un poquito de lado el awareness, ¿vale? Pero hay que tenerla a raya y hay que ser realista y hay que utilizar la culpa para decir, vale, la culpa me está diciendo que esto que estoy haciendo no está bien, vamos a valorarlo. ¿Está bien o no está bien? Porque puedo sentir culpa por irme a cenar con amigas, Claro. pero es que igual llevo 1 año y medio sin tener un rato para mí a solas. Entonces, ¿sientes culpa? Sí. Ahora, ¿la culpa es representativa? Sí o no, y vamos a ver qué hacemos con la culpa. La culpa no va a desaparecer nunca. Ya. ¿Vale? Porque hemos dicho lo de con amigas, que es un lujo, pero la culpa también es me estoy duchando mientras el bebé llora.
Claro. Es como, es que me tengo que duchar, es que este olor, ¿vale? Claro. Es más del siglo XIX que de ahora. Entonces, mientras tú te estás enjabonando el pelo por primera vez en 10 días, Ya. el bebé llora y tú sientes culpa. ¿Cómo me puedo estar duchando mientras mi bebé llora? Pues cielo, porque tú también eres una prioridad, porque tú también existes, porque el bebé no solo llora porque sufre, sino porque se comunica y se está comunicando contigo. Entonces, cuando termines de ducharte, ya le coges en brazos, entonces la culpa existe y nosotros tenemos que escuchar esa culpa, discernir la prioridad de esa culpa y tomar decisiones que no siempre son las correctas. Ya. ¿Vale? Porque igual te vas un día a cenar con amigas, no me estoy callando, perdón. Igual te vas a cenar con amigas y cuando llegas a casa el niño tiene 38 de fiebre y tú te fuiste con culpa y vuelves con más. Dices, ¿cómo he sido capaz? Claro. Pero tampoco lo puedes controlar todo. No. No puedes. Y esas decisiones, claro, en gran medida se ven condicionadas por esa culpa y por esos miedos y por todo eso que arrastramos nosotros a nivel emocional, ¿no? Como padres. Y por esa presión de ser madre, pero también trabaja, pero hazlo todo al mismo nivel de excelencia, pero además que todo el mundo lo sepa. Porque ahora con las redes sociales a mí hay una cosa que me tiene cortocircuitadísima, que es no solo lo hago, sino te lo tengo que demostrar. Ya, Mis hijos no solo entonces, tienen unas navidades bonitas, sino que os voy a enseñar a todo Instagram cómo está mi salón. Con lo que han traído los reyes, con las decoraciones de globos, con lo tal. Parece que si no lo ven, sí. no lo has hecho. Entonces, no estás siendo tan buena madre porque, ¿por qué no has dejado que los reyes decoren? Y es como, un momento. Sí, o sea, encima se suma la presión social, que es la culpa, el miedo más la presión social de que lo tienes que hacer de determinada manera, que volvemos a lo que decíamos antes. Claro. O sea, ese instinto bloqueado por los outputs, ¿no? Los inputs, vamos, como sea, que te vienen a nivel social. Que hay algunos que entran desde fuera, pero hay muchos que entran desde nosotras. ¿Por qué? Porque como nos abrieron la veda del mercado laboral hace bastante, como nos abrieron la veda, no nos dijeron, coge esto y suelta esto. Claro. Dijeron, agarre las dos cosas. Claro. Entonces, el momento que tú sientes un poco de empoderamiento, te autoconvences de que puedes seguir empoderándote en todo lo demás. Claro. Entonces, no es culpa nuestra, es simplemente que el cerebro tiene unos mecanismos de acción muy concretos. Esto es como cuando en el momento que tú dices, estoy cansada de correr y corres 5 minutos más, de repente el cuerpo dice, puedo, sigo. Sí. O sea, si no haces caso a esos minutos de, no puedo más, luego tienes más cancha. Sí. Pues hace lo mismo el cerebro. Entonces, no puedo con esto, no puedo una hora más de esto. Sí puedes. Y cuando has podido, tu cuerpo dice, jo, pues sí he podido con esto, ¿no? Sí. Vamos a seguir. Y eso al final nos desgasta. Claro. Nos desgasta como mujeres, como madres, como parejas, como amigas. Nos desgasta. Sí. Y la sociedad se está aprovechando mucho de ese desgaste porque entonces lo que hacen es venderte cosas. Muchísimo. Para cubrir esa culpa. Exacto. ¿Y crees que la sociedad sigue siendo como muy adultocéntrica? O sea, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora un tema que vi en Navidades de una broma bastante pesada que le gastan unos adultos a sus hijos, a sus sobrinos y demás, que los niños pasan miedo, lo pasan mal, lloran, se asustan, tal, pero los adultos se divierten un montón, se parten de risa. A mí eso particularmente me molesta muchísimo, o sea, porque creo que los niños no están aquí para entretener a los adultos, sino que los adultos están para proteger, educar, guiar a los niños y acompañarles, ¿no? Entonces, es un ejemplo concreto, pero también con otros muchísimos ejemplos me da la impresión de que la sociedad todavía está como muy centrada en el adulto. ¿Crees que eso es así? No solo te doy la razón, sino que además me enfada tanto este tema, no es que solo seamos adultocentristas, es que somos niñofóbicos a nivel social. Y hablo en plural porque la sociedad es colectiva. Puedo opinar yo de forma diferente, pero el peso de la campana de Gauss es colectivo. Sí. Entonces somos una sociedad niñofóbica. El niño molesta. A mí me es curioso el ver cómo los derechos de los que pueden defenderse siempre están por encima de los derechos de aquellos que necesitan a alguien para defenderse, cuando supuestamente somos iguales. Sí. Entonces, como tú no te puedes defender ni a nivel económico, ni a nivel legal, ni a nivel social solo, estás a mi merced y entonces yo decido. Pero como queda feo decirlo así de brusco, no es... No, restaurantes para solo adultos, aviones para solo... que no entren niños, que no existen todavía, espero. Pero es que no puedes prohibir el derecho a existir. Yo siempre repito, se prohíben conductas,
Entonces, si tu hijo está todo el día llorando y en el evento al que vas pone prohibido llorar durante la actuación, tú no entras. Pero no porque sea un niño, sino porque va a llorar. Claro, exacto. Pero si prohíbes a un niño, estás decidiendo que hay un colectivo al que tú puedes menospreciar solo por existir como colectivo. Sí. Es que está muy manido, pero Que luego son los pon adultos el nombre de está cualquier otro colectivo, pon cualquier nombre de cualquier otro colectivo ahí. Es que es una aberración. Sí. Y somos adultocentristas porque al final la sociedad de consumo está centrada exactamente en producir y en consumir. Y el niño no produce, y el niño no consume, y el niño a ti como adulto te quita tiempo de producir y de consumir. Por lo tanto es un estado global. Efectivamente. Y no estamos entendiendo. El otro día decía mi marido, fuimos a cenar, fuimos a ver un espectáculo y luego fuimos a cenar con amigos y teníamos en una mesa al lado gente de nuestra edad, o sea, es decir, 35 años, 40 años... Sí, la misma... Gente súper joven, sí. ¿vale, Marita? Sí. Entonces, y estaban hablando ellos y decían que uno estaba muy enfadado porque decía, yo quería coger vacaciones y como tienen derecho antes a los que tienen hijos a elegirlas, porque eso es súper injusto, porque tal... Y yo lo escuchaba y decía, ¿injusto por qué? Y decía mi marido, no, lo que es injusto es que las pensiones las paguen mis hijos para ellos. Claro. Digo, porque si esto es un trabajo colectivo, es decir, la pensión que están pagando ellos ahora mismo es para sus padres. Claro. Pues las que van a pagar. Entonces, es decir, si vemos como todo injusto, no entendemos que esto es una estructura, es un engranaje. Sí. Todos aportamos de una manera. Sí. Entonces, tú ves injusto lo tuyo, yo veo injusto lo mío y no nos damos cuenta que si tú te tragas un poquito tus tonterías y yo me trago un poquito las mías, todos funcionamos. Sí. ¿Vale? Y si encima quitamos de la ecuación que esto no va de injusto o injusto cuando hay un ser humano de por medio, sino una atención o no atención, pues yo creo que empezamos a dejar la sociedad, dejamos la estructura de la sociedad consumista y empezamos a ser una sociedad un poquito más humana, que estamos olvidando la humanidad dentro de todo esto, ¿no? Exacto. Que somos seres vivos interactuando con otros seres vivos y aprendiendo a ser seres vivos. Efectivamente. Que esto es una tremenda movida, Sí. o sea, que es muy difícil. Sí, así es. Sí somos muy adultocentristas, sí somos muy niñofóbicos. No creo que esto desaparezca a corto plazo, pero sí que creo que la mirada de las familias es mucho más consciente de esto a día de hoy que hace una generación, y eso va a valer para nosotros en positivo, para nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Sí. Pero es que todo lo que se trabaja en el presente da frutos en el futuro. Entonces tú no haces las cosas porque te vengan bien a ti. Tú haces las cosas porque sí, están funcionando bien para ti, pero quien va a recibir ese fruto es tu nieto. Efectivamente. Sí. El que ya no sea natural dar un azote, el que ya sea natural celebrar los cumpleaños en parques infantiles o en parques y no en un salón de bodas con barra libre, que eso se está estilando ahora mucho y a mí me tiene alucinada. Bautizos con barra libre me parece un oxímoron en sí mismo. Total. Y estamos dándole espacio otra vez a lo que es la belleza de interactuar como humanos. Y eso a mí me parece precioso. Me encanta, totalmente de acuerdo. En esa línea, ¿tú crees que en la crianza arrastramos heridas de nuestro pasado y de, claro, no solo lo que nos han enseñado, sino de lo que nosotros hemos recibido como niños, a lo mejor de cómo nos han criado, ¿no? De cómo hemos crecido? Siempre si hablamos de la herencia genética, ¿no? De lo que heredas simplemente por la conexión de todas las células de la madre, el padre, vale, pero hay una herencia educativa que es importantísima, que además no te das cuenta de ella hasta que te toca a ti educar. Claro. Entonces, en el momento que te empiezas a educar y en el momento que van surgiendo situaciones donde tienes que aplicar educación, te encuentras con, vale, a mí lo primero que me sale es lo que yo recibí. Sí. Ahora, ¿quiero hacerlo así o no quiero hacerlo así? Porque querer hacerlo así o no quererlo hacer así implica tener que informarte, tener que aprender, tener que practicar, asumir que tus padres seguramente se sientan ofendidos. Sí. Porque tan mal lo hicimos contigo. Sí. Y tú, no es cuestión de ti, no va de ti. Yo hice lo mejor que pude. No, claro, pero es muy difícil. El ego es muy complicado de gestionar. Y muchas veces es, tan mal lo hice contigo, es que no va de ti. Va de que yo he generado otra familia y tengo otros estándares. Y la sociedad es diferente, además. Sí.
Entonces, la herencia educativa pesa muchísimo. Todos los traumas que podemos tener, que parece que traumas siempre son cosas gravísimas, y no necesariamente, pero todo lo que hemos vivido nos pesa a la hora de criar. Si tú has tenido una experiencia muy compleja en tu primera infancia, cuando tus hijos tengan esa edad, seguramente te afecte y tengas que trabajar con evitar la proyección o trabajarlo tú para que no afecte. Exacto. O dejar que crezcan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, yo me recuerdo a dieta desde los 9 años. Lo que decíamos antes, ¿no? No es cuestión de culpar o no culpar, es cuestión de que era una sociedad estructurada en eso. Y de repente vi a mi hija mayor hace unos meses que ya no comía patatas fritas. Bueno, pues yo estuve una semana observando si no las comía porque no le gustaba o porque estaba con la cabeza en otro sitio. Claro. En el momento que vi, vale, es que no le gustan. O sea, porque luego a ganchitos se pone fina. Claro. Me relajé. Pero fíjate, te salta la alarma porque Y era la herencia de mi propia experiencia vital. Claro. Pues claro que nos afecta. Claro. Que en parte también, qué positivo de que a lo mejor has aprendido cosas, por ejemplo, con este tema que dices, a mí me parece positivo, ¿no? En el sentido de que tú a lo mejor estás más alerta a cosas que otros padres pasarían por alto, y al mismo tiempo también negativo en otro sentido, claro, que puedas arrastrar, ¿no? Como dices tú, proyectar a lo mejor pues temas que tú no has tenido la oportunidad de vivir o lo que sea y forzarlo, ¿no? En tus hijos. Por eso es tan importante, y ahora barro para casa, el tener en cuenta que no lo tienes que saber todo, que para eso hay profesionales de todo tipo, ¿no? Para eso está la figura, por ejemplo, de Kim Moody, de lo que es mi proyecto. Fundamental. No tienes que saber hacerlo todo, tienes que saber dónde apoyarte. Claro. Y ojo, estoy yo, como hay 800 millones de profesionales, porque la variedad está al gusto y al final todos contamos lo mismo, porque la teoría es la misma, sí, pero la manera en la que comunicamos puede conectar más o menos con una persona, ¿no? Pero al final, cuando accedes a que una persona como yo te ayude, estás asumiendo algo que es muy difícil de asumir, que es, no lo tengo que saber todo. Exacto. No puedo yo con todo, voy a ir a alguien que sí que sabe de eso. Es decir, a mí no se me ocurriría decir, no, yo cambio la rueda sola y el aceite también, que hombre, tengo un coche, tendré que saber hacerlo. Sí. Yo pido ayuda. Pero a lo mejor no todo en cada caso concreto. Exacto, sí. Pero con lo que tiene que ver con el comportamiento, con la conducta, parece que sí que lo tenemos que saber. Y para mí es lo más complicado, sí, porque está en constante evolución. Sí. Y cuando algo cambia todo el rato, tienes que estar todo el rato actualizados. Es decir, Kim Moody lleva 6 años ya en activo. Fíjate. Yo he tenido que volver a estudiarme actualizando un máster 3 veces. Fíjate, qué fuerte. ¿Por qué? Porque todo cambia mucho. La estructura social, la forma de entenderlo, las novedades educativas, las tendencias educativas, las estructuras familiares, las necesidades de las familias. Entonces, ¿cómo una familia va a saber hacerlo todo? No, y además que cada familia, y dentro de cada familia, cada persona en esa familia es un mundo. Y cada uno tiene lo que tú decías, yo tengo mi herencia educativa, mi marido tiene su herencia educativa. Exacto. Y las estamos juntando mientras criamos a 4 seres humanos diferentes. Sí. Es que es tremendo. Es tremendo. Yo a veces miro a mi pequeña, a la cuarta, y digo, a ver, para mí dominará el mundo ella, porque es la cuarta, está pasada de rosca, etc. Pero digo, me alucina que hemos tenido que aprender de cero a educarla a ella. Sí. Porque interpreta nuestros límites de una manera diferente a los demás, como han hecho cada uno, interpreta la conducta de una forma diferente, se relaciona de una forma diferente. Claro, yo si le ponía un límite a uno, sabía que reaccionaba de una manera, y otro, y claro, al tercero que dices, bueno, ya van 3, es que el cuarto también. Es que si tienes 14 hijos, al 14 también vas a tener que aprender a saber cómo gestionar, que acepte los límites. Pues estás todo el rato aprendiendo, y si no estás abierto a adaptarte a eso, tú como madre vas a sufrir un montón. Sí, porque además también, o sea, requiere muchísimo esfuerzo, mucho tiempo, mucha paciencia y lo que dices tú, un acompañamiento, porque, por ejemplo, en nuestro caso particular, a mí me llamó muchísimo la atención cuando nació nuestro segundo hijo, el pequeño pues se portaba fatal, pobrecito, era un bebé de 1 año y medio, con él, o de 2 años, muy gordo, sí, 2 años y medio, se portaba mal, le pegaba, le quitaba los juguetes, tal. Entonces me acuerdo que acudí a vosotras porque yo lo asocié a celos y nosotros como lo estábamos tratando era pues darle muchísima atención, muchísimos mimos, mucho tal.
Y en una asesoría con vosotras me acuerdo que al final, pues analizando la situación y demás, me dijisteis, Maricho, en lugar de darle como atención mimos tal, dale autonomía. Entonces, pídele responsabilidades en casa, dile que sea el encargado de X, que te ayude con el cuidado del pequeño, tal. Hacerse Entonces, partícipe de la vida familiar. partícipe de la vida familiar, exacto. Y él, como al empoderarse como de hermano mayor, ¿no? Y de que él tenía responsabilidades que el pequeño no podía asumir y demás, es verdad que los celos poco a poco desaparecieron. O sea, y entonces me alucinó que dije, fíjate, al final también, o sea, los síntomas que da un niño, voy a hablar de síntomas, no son síntomas, pero vamos, las actitudes, ¿no? Las acciones de un niño que no siempre están relacionadas con algo que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí lo achaqué a celos, a lo mejor eran celos, pero podría haber sido otra cosa. Y la forma de tratarlo y de llevarlo a lo mejor es totalmente diferente a como nosotros pensamos que es lo adecuado, ¿no? Entonces, qué importante también ese acompañamiento, como dices. Y fíjate, porque al final eran celos. Sí. Parte eran celos. Parte, claro. Que no son malos, porque un sentimiento no es malo, malo es lo que hacemos con ellos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, si los sentimientos fueran buenos o malos, sí, la alegría sería horrible, porque cuando ganamos el Mundial en España se quemaron contenedores y se rompieron tiendas. ¡Qué fuerte! Si eso provoca la felicidad, yo no quiero estar feliz. Es verdad. Entonces, el sentimiento nunca es bueno o malo, malo es lo que hacemos, o bueno, lo que hacemos con él, ¿no? Exacto. Por eso la gente en el Renacimiento más tocada es la que más bonito ha escrito. Sí. Es decir, es lo que hacemos con ello, ¿no? Con el sentir. Pero muchas veces cuando hay hermanos seguidos y pues eso, que se llevan 1 año, 2 años, 3 años, parte de lo que están haciendo son conductas naturales. Claro. Es decir, pegar a estas edades es natural. Ignorarte es natural. Lanzar cosas es natural. Cuando se nos junta con otro bebé, encima hacemos más mayor al pequeño, que es inevitable, por eso hay que recordarse que es el mayor, pero no mayor. Exacto. Entonces, claro, es de repente bebé, te preocupa, 1 año y medio. Es que está pegando, es que es sí, lo normal a esta edad. Sí. Entonces, tuviera o no tuviera hermanos, habría que gestionarlo. Que sea normal no quiere decir que lo debamos de tolerar, que esto a mí me gusta explicarlo porque yo digo, esto es normal. Que un niño pegue, que un niño empuje, que un niño chille es normal. Pero que sea normal no quiere decir que no lo tengamos que gestionar. Claro. ¿Vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con esta deriva que se llevó hace un tiempo de al niño hay que dejarle ser. No. Al niño hay que dejarle existir y ayudarle a ser. Exacto. Porque si no le ayudas a ser y no le pones límites, le estás dejando huérfano. Y un niño necesita límites con mucho amor, con mucha comprensión, sin prisa. Porque no va de que hoy lo haces porque soy tu madre. No, yo tengo que ir enseñando y cuando lo interiorices, exacto, seguir ahí, ser constante, ser paciente, ¿no? Pero la mayoría de las conductas que relacionamos con hermanos, con celos, son conductas que sin el hermano también surgirían, porque se llama evolucionar, se llama madurar cognitivamente, fisiológicamente, educativamente, constructuralmente. Entonces, hay que escuchar a cada uno. Y por eso para mí es tan importante cuando acompañamos a familias hacerlo de forma individual. Vale. Para mí, o sea, hay talleres, ofrecemos muchos talleres que dan información genérica, pero al final tú cuando escuchas a una familia, escuchas mucho más. Claro. No solo, no, es que mi hijo muerde, vale, pero explícame el contexto. Exacto. Es que nos hemos mudado y cambiado de colegio y estoy embarazada y ha fallecido la abuela. Claro, pobre niño. Mira que muerde es el peor de los males. Claro. O sea, realmente, o sea, yo le dejaría morder. Sí, el mejor de los males. Sí, eso es. Entonces, todo bajo control, todo bien, ¿no? Sí. Pero escuchar a cada familia y sobre todo intentar, que para mí es lo más importante de todo, quitar hierro al asunto. Sí. Nada es tan grave, nada es tan serio. ¿Qué consejo de crianza respetuosa o crianza moderna o consejo así más actualizado crees que está añadiendo más presión a los padres? Hay una cosa que no se dice tanto, que es que el resultado no es rápido, ¿no? Vale. O sea, al final, otras maneras de criar, ¿no? La crianza tradicional tiene un resultado muy rápido, pero porque es acción-reacción y porque hay un toque de sometimiento que al final pues paras de hacerlo, ¿no? Y la crianza respetuosa tiene unos ritmos mucho más lentos. Para mí es el slow growing, ¿no? Es el plantar algo y dejar que sea el sol y dejar que sea el agua natural, es decir, va mucho más despacito. Y eso es algo que no tenemos nada interiorizado y frustra mogollón. Ya. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un niño es un ser vivo con sus inquietudes, sus ritmos, sus necesidades,
sus anhelos, porque tienen anhelos desde bien pequeñitos y no van a ir al ritmo al que nosotros queremos. Entonces, entender que cuando aplicamos la crianza respetuosa, los ritmos no nos los marca la pauta, sino la cantidad de veces que repitamos esa pauta y cómo lo interioricen, es súper importante. Y yo entiendo que frustre, pero al final, para mí, cuanto más conciencia le pones a algo, mejor sale. Vale, me Entonces, encanta. no hay que tener prisa, hay que tener claro el objetivo. Y cuando tú tienes claro el objetivo es mucho más fácil mantenerte, ¿no? No es lo mismo ¿por qué no quieres que toque el enchufe? No, porque me lo mancha. Es muy diferente a, no, porque no quiero que mi hijo se haga daño. Entonces te mantienes mucho más firme en ese límite que es físico y luego te da pie a mantenerte en los límites que son comportamentales. Pero es cuál es el objetivo real de todo esto. ¿Sacar yo beneficio o que el pequeño salga beneficiado y por ende todos? Entonces es más fácil mantenerte en esa constancia y ser muy paciente, que yo entiendo que con la sociedad que tenemos la paciencia es prácticamente un don. Sí. Pero hace mucha falta. Me encanta porque tener claro ese objetivo también te ayuda en situaciones más complicadas, como por ejemplo, gestión de rabietas en público. El niño se tira al suelo en un supermercado, todo el mundo mirándote, tú te sientes juzgada, ¿no? Entonces, si tienes como ese objetivo claro de yo a quien tengo que ayudar a gestionar esa emoción y quien peor lo está pasando es mi hijo, todo lo demás alrededor desaparece, ¿no? O se hace Eso más es. llevadero. Claro. Y muy importante porque al hilo de lo que dices, no le tienes que demostrar nada a nadie. Nada a es nadie. decir, tú tienes muy claro lo que estás haciendo. Tu hijo igual lleva 23 rabietas hoy, ¿vale? Porque hay días y días y edades, ¿vale? Y a mí me encanta lo de, no, ya no tiene edad para cogerse una rabieta. Tú no has visto a mi marido después de que su equipo pierda un partido. Ya, es que eso es muy Y fuerte. somos adultos y eso es una rabieta. Y damos Aunque portazos. Que no te tires al suelo a hacer la croquet, Claro. no quiere decir que no sea una rabieta. Claro. Entonces, no hay edad para sentir. Pero tener muy claro que los niños van a hacer cosas, pero tú no tienes que demostrar nada a nadie. De manera que si ese día ha tenido 23 rabietas y la 24 es en público y no te da la gana de gestionar otra rabieta y en ese momento cedes y tienes la fiesta en paz por lo que sea y le das un caramelo o te lo llevas sin más o le distraes, Sí. eso no quiere decir que lo estés haciendo mal, quiere decir que estás sobreviviendo. Tú pones en una balanza lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y lo que estás haciendo cuando no lo haces como quieres y pesa tanto menos Sí. que no pasa nada porque de forma puntual no lo hagas estrictamente o canónicamente como toca. No pasa nada si una rabieta que está teniendo delante de tu familia política y tú no quieres sentirte juzgada ya qué y mal vas se y le pasa. coges y te lo llevas y Santas Pascuas. Es Sí. que no lo has gestionado poniéndote a su altura. Ya, lo he hecho el resto de veces. Sí. Pero esta vez yo no tenía cuerpo de sentirme juzgada. Tal Ya cual. está. Y de aguantar luego los comentarios y las O críticas ya y no los de sentirte consejos. juzgada, pregunta. Sí. no me apetece que mi niño llore ahora. Sí, Y eso es un capricho mío, ¿eh? sí, sí. Pero no me apetece. Ya gestionaremos el resto de rabietas con sus llantos, sus mamá eres la peor del mundo, que suelen surgir sobre los 3 años, que es como, te Ay, duele ya. como si lo hubieran... Bueno, que no Ay. es no es... Sí, No lo piensan de verdad, pero cuando tú quieres provocar, pues buscas cómo provocar. completamente. Pero si tu niño pensase que patata frita es un insulto, te lo diría. sí, Y a ti te afectaría de forma diferente, Sí. pero su propósito es el mismo. qué fuerte. es Decirte verdad. mamá eres tonta o mamá eres una patata frita, Sí. si para él patata frita fuera un insulto, te lo diría. Sí. Y a ti te afectaría de forma muy diferente y su objetivo es el mismo. Qué fuerte. ¿Tú que eres madre de familia numerosa, o sea, aparte de asesora de crianza y experta en estos temas? Para ti como madre, ¿qué es lo que más te ha costado en la crianza de tus hijos? Asumir que era madre. Fíjate, ¿eh? Asumir que era madre me costó un montón. De hecho, miraba a veces a mis... O sea, la sensación era como si se la estuviera cuidando a alguien. ¡Qué fuerte! Pero por lo que te digo, porque se nos infantiliza y es todo muy paternalista alrededor. Y asumir que eres madre y que la responsabilidad es tuya antes de que haya problemas, fíjate, a mí me costó un montón. Luego ya, en el momento que ya lo asumes, pues para adelante que es lo que toca, ¿no? Claro. Pero, y también asumir que no puedes controlar el sufrimiento de tus hijos. Eso creo que es una de las cosas más duras. Que no podemos evitar que nuestros hijos sufran. Y que tienen sus propias vidas más allá de Y nosotros. que no te lo van a claro, contar o todo sea, y que no deberían, porque Ya. si eres su amiga están huérfanos. Ya. Pues no te lo van a contar todo. Les crearemos o sea, esto es para otro capítulo seguro. Sí. Les crearemos una red de seguridad,
pero tú no eres la protagonista de su vida. Qué bueno. Y asumir eso no duele necesariamente, pero es un golpe de realidad muy potente. Claro, cuesta. Mucho. Sí. Y ya para terminar, ultimísima pregunta, ¿crees que es más importante? Bueno, no, mentira, tengo 2 preguntas. La primera, ¿crees que es más importante estar informada, como decíamos antes, hoy en día con respecto a la crianza y demás, o la presencia? O sea, o la madre... O sea, ¿qué es más importante? El equilibrio, por supuesto, es la respuesta ideal, ¿no? Perfecto, Al pero si final. tuviera que elegir una de las Eso dos. es, sí. Presencia realista. Vale. No podemos confundir estar presentes con estar en el mismo espacio. Vale. Hay que estar de verdad, interactuar de verdad, no tener distracciones. No todo el rato, por favor, no es lo único que nos tiene que importar en la vida. Pero cuando estás de verdad, porque hay veces que igual estamos en una asesoría y me dicen, no, pero mi hijo está de tal manera, pero yo estoy todo el día con él. Le llevo a fútbol, le llevo a tal cosa, y digo, no estás con él. Ya. Le llevas a todas partes, pero has jugado con él hoy, Sí. has preparado la cena juntos, has tenido una conversación más allá de que has hecho en el cole. O sea, la presencia no es solo física, Sí. es que tú estés con todo tu ser para el otro. Sí. Y eso para mí sí que es más importante la presencia, pero la presencia real. No es la medallita de he estado 3 horas con mis hijos, de esas 3 cuánto con un móvil Ya. y de esas 3 cuánto jugando a lo que quería tu hijo. Ya. Y además eso es lo que se van a llevar luego los niños en un futuro, que es recordar a su madre disfrutando de su maternidad con ellos. Sí, claro, porque al final en unos años no nos acordamos tanto de las vivencias, sino de lo que sentíamos, ¿no? Claro. ¿Tú qué recuerdas de tu infancia? Tú igual recuerdas 2 cosas puntuales, pero en general lo que tienes es una sensación, ¿no? Claro. O de calma, o de nostalgia, o de alerta, depende de la infancia que hayas vivido, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a quedar y eso es lo que tenemos que sembrar. Y no es cuestión de estar todos los días 20 horas, es cuestión de que si hoy solo tienes 10 minutos, estate de verdad. Me Porque encanta. pesan mucho más 10 minutos de verdad que 3 horas. Sí. Sin chicha ni limón. Así es. Y si le tuvieras que dar un único consejo, o sea, si tú quieres que alguien salga de este capítulo con una sola idea relacionada con crianza o con maternidad, ¿cuál sería? Que eres suficiente como madre. Creo que eso es súper importante. Eres suficiente. Solo tú con tu ser eres suficiente. No tienes que demostrar nada a nadie. Tus hijos no esperan otra cosa de ti que seas tú. Y que nos pongamos menos botox. Cuando nos hace falta como sociedad. Que ya han encontrado otra manera de sacarnos dinero. Y de no querernos dejar envejecer, que envejecer es bueno. Que es maravilloso. Es una que seamos señal como de que somos. existimos. Oye, las patitas de gallo de todo lo que has sonreído. Es ¿Qué has que- sonreído? No, Has por sido Dios, feliz. y hacer señas cuando juegas al mus. O sea, es decir, o sea, disfrutar de la existencia y que tus Sí. hijos, que si te pones, por favor, era una broma, que si te pones botox lo disfrutes si te lo quieres poner, Sí, pero que disfrutemos de existir solo por el hecho de existir. me encanta. Que seamos. O sea, que seamos. Que me sea, encanta. es que me parece muy importante ser, ¿no? Y Me estar encanta. felices de ser. Tienes arrugas porque estás aquí. Me encanta. Si no estuvieras aquí no tendrías, no, yo no pondría cara a nada. Y creo que no hay nada más maravilloso que tener expresión y Es disfrutar de esa expresión, ¿eh? Que se note el reconocer cuando estás mirando a una amiga y dices, uy, de esto hablamos luego porque la cara que ha puesto. Ya, hombre, ¿Sabes? claro. Y eso te la da la edad. Sí. Eso te la da la edad. Que es nuestra esencia. Para mí O sea, sí. sí. O sea, yo no quiero tener la misma edad que mis hijos dentro de 30 años. Me daría mucha grima. Total, La verdad. total. Yo quiero ser la persona que les acompaña, que tiene experiencia, que tiene vivencias y que se acepta. Me encanta. Eso me parece en esta sociedad, ¿no? Tan acelerada, aceptarte, que no quererte en todo, aceptarte es un privilegio, ¿eh? Lo es, desde luego que sí, es un verdadero regalo porque además vives más en paz. Total, Sí. total, sí. Pues muchísimas gracias, Sara, por además este capítulo tan accidentado. O sea que luego le explicaré todo en la descripción del vídeo y todo, que hemos tenido un montón de colapsos y de pausas y de todo. Un millón de gracias por tu sabiduría, por tu naturalidad, por tu experiencia. Y que nada, y que cualquiera que tenga cualquier duda, pregunta, lo que sea, y estás siempre disponible. Estamos siempre aquí desde Kimudi. Un placer, Maricho. Gracias por contar conmigo. Gracias por dejarme estar hablando sin parar, que es otra de mis cosas favoritas. Y le deseo todo lo bueno a tu proyecto nuevo.